y Amén. toda la gloria y toda la honra sean dadas a nuestro Padre. Esta mañana yo meditaba y venía esa palabra a mi corazón que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A la verdad que estoy muy, muy, muy agradecida con mi Padre, primeramente, agradecida por siempre, porque creo que mi Dios ha sido tan, pero tan bueno y tan maravilloso, que no hay palabra para expresar la grandeza de nuestro Dios en nuestras vidas. Pues así como decía mi amada hermana, he sido muy bendecida y me siento muy agradecida con este medio de oración, de fortaleza, de instrucción, de palabra, de renovación, porque a la verdad que Incumín ha sido de bendición para mi vida, así como lo ha sido para muchas de mis hermanas, porque esto es un medio donde nosotros podemos venir cada mañana y darle la primicia a nuestro Dios. Y doy gracias por este medio y gracias a Dios Todopoderoso por todo lo que ha hecho en mi vida. Pues yo soy una madre soltera, o sea, una madre que tengo 3 hijos, que lo he sacado adelante con la gracia de mi padre. He trabajado duro para hoy día ser lo que soy por la gracia de Cristo Jesús. Y no sé, pero ustedes saben que nosotras las madres siempre tenemos como ese anhelo, ese amor de siempre pensar en el futuro y pensar en la estabilidad y pensar en tener como esa meta de quiero tener algo, quiero tener una plataforma, primero Dios, ¿verdad? Y yo siempre, en muchos años, oraba a Dios y decía, Señor, yo vine a este país y he trabajado muy duro, pero siempre decía, yo quiero una casa y yo quiero una casa de 3 familias porque tengo 3 hijos. Y yo decía, si un día yo falto, que Dios, sea cuando el Señor permita, ¿verdad? Yo quiero dejarle una casita a cada hijo, o sea, como dejarle un techo donde ellos puedan estar. Y a la verdad que mi querida, amada y hermana Ibe Infante, mi testigo de todo lo vivido, de lo que he vivido y de la grandeza de mi padre, porque primero Dios, pues yo oraba y oraba por muchos años y veía muchas casas y casas y casas y nada. Un día mi hijo menor me dice, mami, esta es la tuya. Una que apareció, ustedes saben que uno busca online. Y mi hijo me dice: "Mami, esta es la tuya, porque esta tiene espacio de 3 familias, tiene parqueo", me decía mi hijo. Y yo: "Bueno, mi hijo, vamos a ver". Cuando veníamos nosotros en camino, digo yo, usted sabe cómo son los jóvenes. Mi hijo: "Pare la música, vamos a orar antes de entrar, antes de llegar al lugar. Vamos a presentarle al Señor". Ya después de yo haber visto tantas y tantas casas, pues yo dije: "Bueno, como que esta me pareció". Bueno, cuando llegamos aquí a esta casa, oré primeramente al Señor, le presenté y entramos. Mi hijo estaba loco, decía: "Mami, esta es la de nosotros, esta la vamos a remodelar, tú verás, mami, que esta es, que esta es, que esta es". Bueno, o empezamos a orar. Cuando lo primero que me encuentro, cuando subo, o sea, entré, la casa estaba bien, pero bien deteriorada, pero yo siempre fui como por una visión, porque yo he sido muy arriesgada. Yo soy de las personas que no se rinde. Yo digo, la gente puede ver esto de una manera, pero yo la veo de otra manera, porque yo sé que Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Y realmente cuando yo vine, que yo vi, yo decía: "Ay, Dios mío". Y me dijo: "No, mami, esto con poco, tú verás, mami, que esto", cuando eso tenía una compañía de construcción. Bueno, nos metimos en la casa, compramos la casa. Cuando yo empiezo de que a arreglar, a remodelar, hermana, esto estaba bueno, destruido totalmente, porque es como que le ponen un pañetito por encima y usted la ve de una manera, pero cuando usted empieza a ver lo profundo, esto estaba que fue una cosa terrible, desbaratada por dentro, o sea, como podrido las cosas, la construcción.
Y ahí empezó mi hijo y un muchacho que es abogado, hijo de mi mejor amiga en Santo Domingo también, que es una, como una hermana mía, ¿no? Entonces él decía, yo decía a mis hijos, vamos a hacer lo que dijo el abogado, no hagan nada sin permiso. Y ellos, no, no, usted verá que no va a pasar nada. Y mi hijo, mami, tranquila. Empezaron a hacer el trabajo y yo con ese inquieto en mi corazón. Bueno, ahí vinieron en la ciudad y me dieron una multa de $30,000. Una mujer que solo tenía, como quien dice, ya la gracia de Dios, porque todo lo que yo tenía, mi ahorrito, lo había invertido, porque la verdad que aquí tener casa, solamente Dios y el que conoce, ¿verdad? Sabe que todo es una cosa increíble. Bueno, pues entonces yo decía, Dios mío, y ahora, 3 multas de 10,000, una por construcción, otra por la electricidad y otra por la plomería. Ahí me piden un plano y viene mi hijo y busca de que un supuesto amigo contratista y me cobra $27,000 que yo no tenía, mis hermanos, $27,000 por un plano. Cuando miren lo que uno no estar informado y no saber uno. Cuando después me entero que los planos lo que cuestan son como algunos $5,000. Y este señor me dice a mí que me va a sacar de toda la situación de los tickets, que me va a ayudar, bueno, y que me va a hacer el plano por 27. Yo me pongo y reúno el dinero, lo busco prestado, y cuando, para no cansarle la historia, empieza el señor de que me va a limpiar de los tickets en la corte, y un día el señor es tan grande y tan poderoso que viene una amiga que es una clienta, que es una de esas inspectoras de la ciudad, y me dice: "Ven aquí, que yo quiero que tú vengas conmigo". Y me monto con ella en su carro y me voy al lugar de las multas y las cosas. Y cuando voy a una ventanilla, una de esas inspectoras me dice que yo estaba supuesta a presentarme en corte desde el primer día que me dieron ese ticket, que me hicieron una cita, era yo la que tenía que estar ahí. Y yo le digo, pero como esta persona que supuestamente era de confianza me dijo que yo no tenía que presentarme, pues yo nunca me presenté. Simplemente yo dejé de que me iba a sacar de toda esa situación. Bueno, mis hermanas, pues a mí me multiplicaron la multa 14 veces. Eso fue terrible lo que me pasó. Pero como el que tiene a Dios, lo tiene todo. Y yo nunca me rindo, yo siempre he ido con mucha fuerza. Yo digo que hay poder en Cristo Jesús. Y como dicen, nosotros en nuestra mente tenemos dos voces, una positiva y una negativa. Pero yo siempre me voy por lo positivo. Y siempre digo y visualizo en el espíritu. Muchas veces esto me ha pasado y me ha funcionado muchísimo. Y es que yo visualizo las cosas en grande. Yo no puedo tener nada ahora mismo, pero yo me voy al salón y yo visualizo y atraigo, yo digo que es una cosa increíble. Bueno, yo no sé, pero yo empecé con tarjeta, empecé a pagar aquí, a pagar allí, buscaba aquí, buscaba allí, y bendito sea el Señor, que Dios fue tan bueno que me sacó de esa situación, pagué esa multa, porque eso era algo que le ponen a uno como un stop, como que uno no puede construir, seguir la construcción, se llama como un stop work, que no puede uno continuar la construcción hasta que no se pague. Bueno, pues para la gloria de Dios salí de esa, empecé a construir. Ya yo tenía la responsabilidad de un mortgage que eran 3,000 y pico de dólares, tenía la renta del salón que eran 3,000 y pico, tenía un apartamento que era donde yo vivía, que era un apartamento rentado que también tenía, eran 3 rentas. Y yo decía, ¿cómo yo voy a hacer, Dios mío? Porque hay cosas que uno como que no, yo no entiendo, como que a veces uno se mete y dice, Dios mío, pero Dios nunca nos dejará ni nos desamparará, dice su palabra, ¿verdad? Yo como Dios me ayudó, construí uno adelante. En ese vine y me mudé, saqué todo lo que tenía en el apartamento para entregarlo, porque también tuve, eso fue otra prueba, lo de ese apartamento. Porque ese apartamento fue un apartamento que le habían aprobado a una de mis sobrinas de renta controlada, y cuando se lo iban a entregar a ella, que era un building nuevo, ella no tenía el dinero. Entonces a mí mi hermana me dijo, Cris, esta es tu oportunidad. Coge ese apartamento porque vienen tus hijos de Santo Domingo. Yo tenía a mis hijos allá cuando eso.
y cuando lo iba a traer, ella me dijo: "Coge ese apartamento", y lo cogí, ¿verdad? Entonces, después hubo una situación ahí, personal de madre e hija, que ella quería su apartamento. Bueno, y fue bien fuerte para mí. Yo tenía todas las pruebas que ustedes se pueden imaginar sobre mí, pero ahí estuvo mi padre siempre. Como Dios me ayudó, vine, construí me mudé aquí. Señores, yo pasé un año, no tenía calefacción, no tenía agua caliente, no tenía nada. Y yo solo sé que cuando el contratista que estaba construyendo aquí, él me decía: "Mire, tiene que buscar 30,000, tiene que buscar 18,000, tiene que buscar 15,000". Y ve, que mi hermana en Cristo sabe, solamente ella, que muchas veces ella venía aquí con su esposo, que Dios bendiga. Y orábamos inclusive ella vino con pastores, vinieron a orar, y me fue de mucha bendición para mí, de verdad que sí, porque yo creo que Dios pone ángeles en el camino que ayudan a uno en todos los tiempos en oración a uno ser fortalecido y levantado, porque hay momentos que en lo humano, usted dice: "No puedo", pero como decía: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Y una cosa es no desmayar, siempre estar fortalecido. Pues en ese entonces, yo duré ese año así, ¿verdad? Pasándola toda, pero ahí estuvo la mano de Dios. Venían contratistas, venían familiares y me traían, porque había que seguir la construcción. Porque da el caso que cuando uno tiene una construcción para como para una casa así, como de 3 familias, la ciudad no te aprueba el gas, no te aprueba hasta que no está todo terminado. Y yo creyendo que si me hacía uno adelante, que sí, que me iban a poner, no. Hubo que trabajar hasta el final, a terminar, para poder poner el gas y la calefacción. Bueno, pues venían familiares, venían contratistas. Doña, entréguele eso a la ciudad, al banco, que usted no puede. Doña, salga de eso, que usted no va a poder. Eh, otro contratista venía y me decía, de esos de que son contratistas como de compañía de real estate, todas esas cosas, le ofrezco tanto, véndamela a mí, que esto y que lo otro. Y yo decía, bueno, si mi Dios permitió que yo entrara a esta casa, es porque Él tiene un propósito para mi vida. Y usted no sabe a quién yo le sirvo a un Dios grande y poderoso, a un Dios que es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que poseemos. Y yo creo firmemente que con mi Dios yo puedo. Venían familiares, ay, Dios mío, esta mujer está loca, ¿cómo se pudo meter en esto? Que bueno, ya ustedes se podrán imaginar. Y yo decía, yo sé a quién yo le sirvo, yo sé que yo soy hija de un rey. Yo sé que mi amado nunca me ha dejado ni me ha desamparado, porque si yo pude traer mis hijos aquí a este país sola con la gracia de Cristo, si lo pude traer, le pude, ¿qué le digo? Bueno, todo, todo, todo con la gracia de Cristo. Pues esto para mí, yo sé que Dios va a hacer el milagro. Y empecé, busca un préstamo aquí, busca un préstamo allí, que yo no sé ni cómo me lo aprobaban, porque imagínense ustedes con tanta deuda que ya yo tenía. Pero la verdad que no hay imposible para Dios. Empecé, apliqué para una tarjeta de Home Depot, aplicaba y yo tenía mis tarjetitas y yo lo que hacía era que trabajaba, pagaba una porción de una, volvía y compraba materiales, pagaba esta, volvía. Entonces, todo lo que producía cash era también para darle al contratista, porque había que tener ese pago de esos empleados semanal. Y un cuñado también que fue de mucha bendición, el esposo de mi hermana, que me hizo un préstamo de dinero, que la gloria y la honra sea para Dios, que también está pago ya, porque así obra nuestro Dios. Que yo digo que uno a veces dice, pero ¿y de a dónde yo voy a buscar? ¿Y de a dónde yo? No, para Dios nada es imposible. Y le doy la gloria y la honra a mi Dios, mis hermanos, que esta casa es de 3 familias y es una casa prácticamente que no es tan pequeña que ustedes dicen, pero bueno, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Verdad? Porque, y otra cosa es, mis hermanos, que cuando uno le sirve a Cristo y cuando uno tiene a Dios en su corazón, de verdad que uno, nada que contamine y nada que no venga de Dios no lo quiere, porque uno quiere siempre ir por lo derecho. Una vez vino un joven amigo de mi hijo y me dice, mire, yo le puedo conseguir todos los materiales,
todo se lo puedo conseguir, lo que le falte por tanto y tanto y tanto. Yo le dije: "¿Cómo usted lo va a conseguir?". Porque ya yo más o menos como que el espíritu le dice a uno, ¿no? Digo: "Mire, mi hermano, le voy a decir algo, con todo el respeto. Primeramente, yo le sirvo a Dios. Y aquí donde usted me ve a mí, en esta casa, no quiero nada que no venga de Dios. Porque cuando usted compra cosas que vienen de otras manos, que vienen, que la gente a veces las saca para venderse al más barato, ya usted sabe cómo es que viene. Entonces, realmente le dije no. Y me dijo: "Ah, pues usted no quiere esta oportunidad". No, no la quiero, gracias. Porque hasta aquí Dios me ha traído, me ha sostenido, me ha fortalecido y me ha suplido. Y la verdad es que yo no quiero. Después vino una clienta mía, que su esposo trabaja para Home Depot, y me dijo que si yo le rentaba un apartamentito que hay adelante, me dijo: Yo te puedo sacar materiales, yo le dije: "No, porque yo como cristiana no quiero nada que no venga de Dios, nada que no venga de Dios, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?". Y nosotros lo primero que tengamos siempre que hacer es testificar y dar, ¿cómo se dice? Que Dios siempre sea el todo y en todo, porque como dice mi pastor, él dice que Dios debe ser el todo y en todo en nuestras vidas. Y realmente la verdad es que Dios ha sido muy, pero muy, muy maravilloso en mi vida. Eh, yo pude terminar. Amada Cristina, Ajá, como los testimonios son para que el Señor ayude a otras personas con el testimonio amén, suyo por su experiencia. Y en todo lo que ha contado, ver la mano de Dios moverse tan fuerte con usted, pues cuando dice su palabra que cuando Él manda, respalda y Él amén, conoce su corazón. Pero hay amén. situaciones que a ustedes le pasaron con engaños, ¿verdad? Cayó en As- engaños que no pensaba, porque a mí me ha pasado. Ajá, Eh, Luego ofertas, por eso es que insistimos tanto, esa oración que está en la Biblia y que tanto ha insistido la hermana Armida cuando oramos y hemos predicado sobre eso, y no nos dejes caer en tentación. Yo creo que este testimonio suyo tiene tanto que ver con esta frase de la oración y no nos deje caer en tentación. Y yo quiero que usted nos diga, eh, ¿esto le afectó fuertemente de manera económica y anímica? Sin embargo, siguió para adelante. Pero, ¿qué consejo le trae usted a este remanente acerca de proyectos en los que se pueden involucrar allá en los Estados Unidos para que no le pase lo que a usted le pasó? Incluso aunque venga del buen corazón de un familiar, como fue su hijo, que también lo engañaron. así es, así es. Bueno, mi consejo es que siempre oremos al Señor, que siempre vengamos a Dios primeramente y que nos dejemos llevar por el Espíritu, porque muchas veces nosotros sentimos ¿cómo se dice? Sí, como pero después a veces cuando veamos la situación y no tenemos la plataforma, porque yo siempre digo, por ejemplo, ya después de esta experiencia, yo pienso que para uno meterse en cualquier proyecto, uno tiene que tener lo primero una plataforma, porque sino de dónde uno va, ¿verdad? Esto fue para mí un milagro de Dios que yo pude terminar y finalizar lo que fue la construcción, porque si no hubiese sido por la mano poderosa de Dios, yo no sé dónde yo estaría. Y el no rendirse, el esforzarse y ser valiente, como dice la palabra, porque de verdad que cuando uno se mete en este tipo de cosas así, sí, tiene uno que estar bien fortalecido espiritual y mentalmente para uno no caerse, porque es como les digo, fueron muchas las pruebas y muchas las tormentas, pero ahí estuvo la mano de Dios poderosa obrando. Y verdaderamente que yo creo que le pasa a uno una vez, pero a dos no le pasa, porque esto fue algo terrible, de verdad que sí. Fue muy, una experiencia que de verdad, que muchos de mi familia hoy día me dicen: te admiro". De hecho, ayer estuvimos toda la familia porque era el cumpleaños de mi hijo, de mi nieta, y nos reunimos todos. Y fíjense, le doy la gloria y la honra a Dios que pudimos compartir. Me acosté tardísimo, no pude ni dormir bien ni nada, pero aquí estamos, porque también otra cosa importante es
siempre para uno, para lo de Dios siempre estamos dispuestos. Y cuando uno dice sí, es sí, ¿verdad? Porque tenemos siempre que ser, ¿cómo se dice? Firme. Lo primero es Dios en nuestras vidas. Y bendito sea el Señor, que pasé por todas estas pruebas y todas estas tormentas. Y le digo que me tomó un año para que me pusieran el gas, lo que nos da, por ejemplo, porque ustedes saben que aquí cuando es frío y cuando es caliente, caliente. Que no es como, por ejemplo, en nuestro país, que nosotros no tenemos esa situación de ese frío congela, que cuando te abre esa llave, por ejemplo, el agua está helada. Pues yo pasé por toda esa situación de un año y la verdad fue que fue terrible para mí, pero, la mano poderosa de Dios siempre estuvo ahí. Y otra cosa es que yo supe estar muchas veces a las 3 de la mañana de rodillas, tomándome mis lágrimas aquí, dando rodillas, orando, porque, eh, yo creo que yo me metí más también en este primeramente, ¿verdad? Porque como les dije, oré tanto tiempo, pero mi hijo, que es el más pequeño, pero él fue un muchachito tan bueno, en ese entonces él tenía su compañía, era muy proveedor, él siempre me decía: "Mami, tranquila, yo quiero hacer esto, mira", bueno, él tenía en su mente, era que él la iba a hacer, era él, porque decía: "Tú te mereces, mami, lo mejor", y siempre fue muy bueno conmigo. Mis hermanas, hasta que esto fue una prueba, bueno, terrible para mí. Mi hijo en ese momento conoció una señora mucho mayor que él, hasta con nieto, un muchacho joven, y fue algo terrible. El muchacho se me fue, se me mudó, bueno, prácticamente me quedé yo con toda la situación. Ahí yo no encontraba qué hacer. Era algo bien fuerte para mí. Y fue mucho la rodilla, mucho la oración para yo poder salir hacia adelante. Porque yo digo siempre que si no es por nuestro Padre, ¿a dónde estaríamos nosotros? ¿A dónde estaríamos nosotros? Porque muchas veces pasamos por muchas pruebas con nuestros hijos, pasamos con muchas pruebas que solo Dios conoce, económica, en todos los sentidos de la palabra, ¿verdad? Pero qué hermoso es cuando nosotros nos aferramos a la fe y no nos rendimos. De hecho, hubo un señor una vez que venía aquí, dueño de, no dueño, sino de esos real estate que venden casa, y él me decía a mí: deme una oferta que yo le voy a comprar esa casa porque usted no va a poder terminarla. Eh, Deme una oferta. Y después venía y me decía, le voy a dar tanto y, por esta casa. Y yo le decía, no, porque ya después que usted se mete en una cosa y usted tiene una visión y usted tiene esa fe en Dios y esa seguridad, no hay nada ni nadie que pueda derribar a uno porque uno está ahí sostenido en la fe. Y este señor insistía y cada vez que venía, siempre venía con esa cosa y decía: "Guau". Al final dijo: "Guau, mire, usted sabe mucho, yo la admiro porque de verdad que esto es para guerrero uno pelear una batalla como esta y llegar a donde uno puede, terminar y finalizar con la gracia de Dios". De verdad que hoy día me siento muy bendecida, muy agradecida porque pude terminarla, pude rentar 2 apartamentos, puedo vivir aquí en uno y toda la gloria y toda la honra siempre es dada a nuestro Padre, porque sin Él nada hubiese sido posible. Hoy día me siento muy agradecida, pasé también por esta situación del negocio, como ya ustedes saben, casi 20 años creo que tengo en ese salón, gracias a mi Señor, porque ahí me puso Dios también, que ese es el medio donde todo lo que se ha, ¿cómo se dice? Lo que se ha obtenido ha sido de ahí, de ese salón. Y se quemó, o sea, todo lo que era el spa, se quemaron tantas cosas, se dañó. Y ese día para mí, yo lo único que pude salir y apagar todos los breaks y salir afuera. Y yo lo único que dije fue: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado, porque verdaderamente que mi Dios ha sido grande. Duramos casi 2 meses cerrados y algunas clientas venían a la casa, hacíamos lo que podíamos, pero mi Dios nunca me dejó ni me desamparó. Ahí estuvo la mano de Dios también, en todo. Y, y en todas las cosas, Señor, es increíble como, Señor, como Dios obra,
cómo nosotros podemos siempre mantenernos. Por eso yo siempre digo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos un testimonio, tenemos ¿cómo se dice? Una historia que contar y por qué darle gracias a nuestro Padre, porque verdaderamente que sin Él nada es posible. A veces yo ¿cómo se dice? Me gozo en el Señor cuando yo escucho testimonio de alguna de mis hermanas que han venido a contar su testimonio y que para mí han sido de mucha bendición y me han fortalecido también, porque a veces uno dice, pero ¿qué yo voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Pero hablando y nosotros expresando y trayendo aquí lo que Dios ha hecho en nuestra vida puede ser también de fortaleza y puede ser de testimonio para otros, para que también madres que como yo hemos tenido que ser guerreras, luchadoras, que hemos sacado a nuestros hijos hacia adelante sola, porque no tuvimos la mano o el apoyo de los padres para poder salir hacia adelante. Podemos ser de testimonio para muchas, que sí se puede y que no hay que hacer nada malo para uno salir hacia adelante y que no hay que hacer nada incorrecto para usted ser lo que es, porque hay un Padre que nos ama, un Padre que nos enseña, un Padre que nos alinea, un Padre que nos guía, un Padre que nos levanta, un Padre que nos da fuerza, un Padre que por encima de todas las cosas abrimos nuestra boca y ahí está Él. Él nos sostiene, Él nos levanta y Él nos lo da todo. Por eso lo dice como dice la canción, que todo viene de Él y todo vuelve a Él. Y que todo lo que somos es por su gracia, es por su amor y es por su misericordia. Así que ha sido un placer compartir con ustedes este testimonio. Espero que sea de bendición para aquellos que lo necesitan. Y gracias por la oportunidad de poder expresar lo que Dios ha hecho en mi vida.